Hola amigos de EmprendeTube, hoy estamos en un nuevo video y hablaré de 5 razones o 5 ventajas también podrían ser de emprender joven. Les voy a compartir ahora una presentación. Esto la verdad que lo preparé más que nada como una ayuda memoria. Aquí voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver con estudios que en el fondo ya prueban algunas cosas respecto de el por qué la actividad emprendedora más joven en cierta manera tiene ciertas ventajas que son las que voy a destacar. En ningún caso quiero decir que emprender joven sea la única alternativa y que quienes no han emprendido jóvenes no lo puedan hacer. Para nada, de hecho, la próxima semana voy a subir otro que va a hablar de todo lo contrario, de las desventajas de emprender joven. Simplemente en este video quiero mostrar una perspectiva positiva respecto del emprendimiento joven que voy a contraponer la próxima semana con otra respecto de cuáles podrían ser las desventajas. Así que nadie que no haya emprendido y que considere que hoy día ya no está tan joven para emprender, por favor no lo tomen como algo de que no van a poder emprender, que les va a ir mal, etcétera, para nada, sino que simplemente es colocar algunos puntos de cuáles son las ventajas de esto. También hablaremos de las desventajas que tiene en otro video. Antes de comenzar, como siempre, pedirles que si no se han suscrito al canal, favor se suscriban y activen la campanita de notificaciones si les gusta este tipo de videos. Vamos entonces con las 5 razones o ventajas de emprender joven. Primero, y aquí voy a hablar un poquito también desde mi experiencia, yo emprendí formalmente a los 24 años, ya relativamente joven, y antes de eso también había tenido otros emprendimientos informales, muy estacionales, antes de los 20 años y creo que incluso antes de los 18. O sea, emprender siempre estuvo como en mi mente. Ese tiempo yo creo que ni siquiera sabía que era, se le llamaba emprendimiento. Sí sabía que en mi familia eran todos empresarios y que en el fondo se ocupaba mucho más esa palabra que la de emprendedor. La palabra emprendedor se viene a acuñar hace unos 15 años en Chile. Antes la verdad que se hablaba más de empresarios y de emprendimiento, no se hablaba tanto en el país, no estaba como en el vocablo común como está ahora. Y el factor, el primero del que voy a hablar es la energía, y esto sí que es absolutamente real. Yo cuando partí con Sonusland, mi primer emprendimiento, no tenía recursos para sacar el emprendimiento adelante. Acá quiero hacer un hincapié en términos de que no me voy a venir a ser el que viene de un entorno súper difícil y complejo. No, yo tuve una muy buena infancia, vengo de una familia que tiene bastante, que tuvo una situación económica bastante buena. No, nunca voy a desconocer esa parte porque creo que de repente hay emprendedores que dan charlas y todo y que de repente exacerban este sentido de que a mí me ha costado tanto, y cuando la verdad que no ha sido así. Y si tú no lo tienes es parte de lo que eres también. O sea, yo estoy súper agradecido de la vida que me tocó y no me voy a inventar una historia que no tengo, pero la realidad es que en el tiempo que yo partí mi negocio, yo no le pedí recursos a mi familia para poder hacerlo, quise hacerlo por mí mismo, y por tanto tuve que postular financiamiento de Corfo, y después el emprendimiento a la larga se empezó a autofinanciar con recursos propios. Pero en ese periodo de poner en línea el negocio, nosotros partimos con una empresa de tecnología muy ambiciosa respecto de su plan comercial y escalamiento, con posibilidades de vender en varios países, cosa que pudimos hacer, salir fuera del país también con algunos servicios en el año 2000, a partir del año 2010. Y yo los 2 primeros años de la empresa, y aquí de verdad que no lo digo sin ninguna exageración, y ya no trabajo así. La verdad que tanto porque creo que no corresponde maltratarse a ese nivel, y tampoco porque hoy día no se me hace tan necesario, trabajo harto, pero la verdad que no a ese nivel. Yo trabajaba en promedio como 14 horas diarias todos los días.
de lunes a lunes y mantuve ese ritmo como 2 años, 2 o 3 años seguidos. Y podía hacerlo y podía levantarme el otro día y seguir y podía hacerlo de nuevo. Hoy día no soy para nada una persona mayor, tengo 37 años, soy una persona, o sea, no relativamente, completamente sana, con mucha vitalidad, pero si me desvelo 2 noches, al tercer día ando muerto de sueño. Cuando eres más joven tienes mucha más energía y eso te permite sacar adelante esfuerzos que tienen que ver con el emprendimiento, sobre todo al principio, y proyectos más ambiciosos de una mucho mejor manera que lo va a poder hacer una persona que tenga mucha más edad. ¿Ya? Aquí sí, probablemente alguien que tiene 60 años y va a emprender, probablemente no va a tener el vigor que tendría alguien más joven. Entonces, el factor energía, que es muy demandante del emprendimiento, y por eso también siempre se habla de que te tiene que apasionar para poder dedicarle el tiempo y la fuerza que requiere, eh, es en el fondo una tremenda ventaja, y por eso la puse primero, respecto de ser joven cuando estás emprendiendo. Lo segundo es el tiempo. ¿A qué me refiero con el tiempo? No me refiero a tener más tiempo libre, sino que me refiero a que tienes mejores posibilidades para poder desarrollar una carrera como emprendedor, en términos de que estadísticamente lo más probable que va a ocurrir cuando emprendas es que te vaya mal. ¿Ya? De hecho, la mayoría de los emprendedores, para poder lograr un éxito, ha tenido en promedio 2, 3, 4 fracasos estadísticamente. Y en general, un emprendimiento que parte hoy día, normalmente en 2 años de 10 emprendimientos, va a quedar solamente uno que logre llegar al año 2. ¿Ya? O sea, no es muy auspicioso, digamos, lo que ocurre normalmente cuando uno parte un emprendimiento, y eso es principalmente por inexperiencia, que estamos hablando de nuevos emprendedores. Pero cuando tú partiste joven, partiste en tus 20, cuando ya tienes 30 años y cuando después ya tienes 40, llevas un montón de tiempo emprendiendo. Probablemente ya creaste varios negocios, y lo más probable igualmente que en alguno de esos ya te fue bien. Entonces, si tú te quieres dedicar al tema de emprendimiento, dices ya, ok, yo creo que más que esto, que un negocio puntual, yo quiero vivir así, la verdad que el factor tiempo partir antes es una muy buena opción. Después, y no menos importante, este es como de los más terribles después, el tema de la carga financiera. Cuando uno es joven, la verdad que tienes muy poco probablemente que en términos de gastos, de tener que pagar. O sea, por ejemplo, cuando yo emprendí no tenía hijos, hoy día tengo 2 hijos maravillosos que tienen 7 y 9 años, y tengo cargas financieras completamente distintas a las que tenía en el tiempo que emprendí, cuando estaba solo, no estaba casado, y por tanto de lo único que me tenía que preocupar probablemente era de comer, y si tenía que comer una vez al día porque no tenía plata para comer más que eso, podía hacerlo. Por tanto podía mantener un nivel de gasto muy muy bajo, meterle todo al emprendimiento e incluso asumir más riesgo, porque mis cargas financieras eran muy bajas, y eso siempre va a ocurrir cuando emprendes siendo joven. Esa es otra ventaja. Después, si esto tiene que ver con el tema del tiempo, si tú quieres emprender y esto va a ser tu estilo de vida, ya a nivel de que te quieres dedicar al emprendimiento, mientras antes partas mejor, porque lo más probable que si te quieres dedicar al emprendimiento vas a emprender muchas veces, vas a desarrollar múltiples proyectos y te vas a convertir en lo que se llama un emprendedor serial, que es en el fondo alguien que ha emprendido en serie, ha emprendido muchas veces. Eso te da una tremenda experiencia de vida, es sumamente enriquecedor. Después de eso es muy difícil que algo te vaya a botar, porque estás preparado para un montón de cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, de posgrado, el emprender hartas veces y por hartos años, son como 10, 20, 30 MBAs, porque aquí tú ves lo que es hacer negocios de verdad, manejar situaciones de crisis, problemas, situaciones de bonanza también, como administrarla. Entonces,
Si vas a emprender como estilo de vida, más que proyectos individuales, como lo decía con el tema también del tiempo, ¿ya? De partir antes, igualmente en ese sentido el partir antes siempre va a ser una tremenda ventaja. Entonces siempre ponte en el caso, considera realmente si lo que quieres hacer es puntualmente un proyecto de negocio, pero no estás seguro de emprender, digamos, dedicarte al emprendimiento permanentemente, o si realmente lo que te llama la atención es ser independiente y crear tus propios proyectos. En ese caso, emprende lo antes posible. Y finalmente, otra ventaja, digamos, es que tienes mucho menor riesgo. Cuando tienes menos, cuando tienes poco, cuando nadie más depende de ti tampoco, tú estás dispuesto a arriesgar, tienes más hambre también, en términos de querer lograr cosas y probar cosas, y estás dispuesto a todo, estás dispuesto a no dormir, estás dispuesto a pasar mucho tiempo sin recibir sueldo, cosa que me pasó a mí bastante, o todo lo que entra en realidad es mejor que se lo repartan los socios que entre para el negocio, porque tu riesgo es muy bajo. Y lo otro, estás dispuesto a hacer cosas que probablemente cuando ya tienes más riesgo, cuando tienes otro tipo de, cuando más personas dependen de ti, no te vas a atrever a hacer. Entonces puede que hayan oportunidades que las vas a perder después porque no te atreviste a arriesgarte. O sea, si tú me preguntas a mí al día de hoy, 2020, 13 años después de haber emprendido por primera vez formalmente, si me arriesgo igual que antes, para nada, tengo mucha más experiencia, entonces soy mucho más cauto. Y probablemente cuando tenga 50 o 60, que seguro voy a estar emprendiendo todavía, voy a ser menos arriesgado todavía. Entonces, ese contrapeso y eso que te va dando la experiencia, uno también no lo tiene cuando es joven, lo cual igual lo voy a abordar como una desventaja después, pero sí es una ventaja en el sentido de que no te detiene nada. Yo tenía un socio, por ejemplo, que era 10 años mayor que yo, es 10 años mayor que yo, ya no es mi socio, pero sigue estando vivo Yeries. Y él era el que me ponía el freno a mí respecto de cosas que yo quería hacer con mucho ímpetu porque yo no tenía ningún riesgo y él estaba en otra etapa de la vida con hijos, casados y asumiendo un montón de riesgo más que yo y eso en muchos casos era una limitante, pero era una buena combinación en términos de que podían funcionar las cosas. Entonces, el menor riesgo que asumes también se podría interpretar como una ventaja. Esto es lo que quería contarles el día de hoy. La verdad que quise hacer también un video que sea corto, sobre todo también para motivarlos a los que son jóvenes y que están con la duda de si emprenden o no emprenden. De hecho, antes de grabar el video, justo me había hablado una persona que me decía que tenía 29 años y creía que ya se le había pasado como el tren para poder emprender. Para nada. O sea, 29 años, una persona súper joven. E incluso mucho después de eso se puede emprender igual. Pero sí que emprender joven tiene muchas ventajas. A mí me ha gustado mucho haberlo hecho. Creo que es muy bueno porque tengo mucha experiencia en lo que me quise dedicar a corta edad también. Por tanto, para mí siempre ha sido todo en ese sentido muy, muy positivo. Así que los insto a emprender. Recuerden que si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Si les gustó este video y este tipo de videos, por favor, denle manito arriba. Me sirve mucho. Los comentarios del video están completamente abiertos como siempre. Ustedes saben que todos los comentarios en EmprendeTube siempre se contestan, así que abiertos también para que podamos conversar por ese medio. Compartan este video con más emprendedores y contarles también que en Instagram, que la cuenta, nuestro nombre de usuario es Emprendetub, este sábado, y lo voy a estar contando por todas las redes sociales, tenemos un live. Habíamos hecho ya varios lives donde yo contesto preguntas de emprendimiento en vivo. Entonces, en ese live, que va a ser el día sábado a las 19:30, ustedes me van a poder hacer cualquier pregunta de emprendimiento o me pueden dejar preguntas acá o también en el mismo Instagram. Si es que por algún motivo no van a estar, igual voy a tener un set de preguntas. Si las que me hagan por otros medios no las voy a contestar todas necesariamente, voy a elegir algunas y obviamente voy a privilegiar las de las personas que se conecten en vivo. Así que los que quieran conectarse, nos vemos el sábado
este sábado 21 de noviembre a las 19:30 a través del perfil de Emprendetub. Y nos vemos también en el próximo video.